Bueno, el día de hoy estamos con una persona que ya de por sí acostumbra a replantearse muchas cosas de la vida porque es un filósofo, un gran pensador, seguramente innato, pero hace unos años tuvo una experiencia cercana a la muerte, como se le dice actualmente, y eso lo obligó a replantearse muchas cosas, pero también, creo yo, a encontrarse con más respuestas, ya me lo dirás. Pero bueno, Javier Aranguren, bienvenido. Muchas gracias, Renato. Aquí estoy, encantado. Ujú. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues yo me encuentro muy bien, vamos, por lo que decías, ¿no? Tuve una experiencia cercana a la muerte por la suma de dos factores, un cáncer del que estoy curado y luego el COVID. Me contagié de los primeros, justo hace ahora 4 años, en marzo de 2020. Estrené la UCI, fui el primer ingresado en la UCI en el hospital en el que estaba. Y me dio muy fuerte porque era al principio y nadie tenía defensas, pero también porque estaba yo en el momento de mi sexta quimioterapia, por lo cual estaba yo personalmente ya sin ninguna defensa. Ujú. Y entonces me pegó fuerte. Sí. Bueno, ahora ya tendremos tiempo para que me comentes toda esa experiencia, que no solo es el hecho de la experiencia cercana a la muerte, sino todo lo que pasó antes, que fue un conjunto de sorpresas bastante inusuales. Creo yo, ya luego lo contarás. Pero primero quería preguntarte, Javier, esta es una pregunta que se la hago a todo el mundo. Si tuvieras que definirte en pocas palabras, ¿qué dirías? Pues diría, ¿qué diría? Bueno, es que es una pregunta muy difícil así para empezar, ¿no? Entonces me describiría en parte por mi oficio, que es el de filósofo y el de profesor de filosofía, y escribo sobre todo cosas de filosofía, aunque de una filosofía que quiero que comunique a cualquiera, lo cual me definiría como filósofo y me definiría también como, bueno, una persona con ciertas inquietudes sociales. Tengo un proyecto en África que nació de un modo un punto casual. Me definiría como educador, es a lo que me he dedicado toda mi vida profesional, y me encantaría definirme como un buen amigo de mis amigos, que eso tampoco estaría mal. Tú eres filósofo, doctor y profesor en filosofía. Eh, ¿Y cómo fue que llegaste a ese punto de tener tantas preguntas innatas de decir, bueno, vamos a estudiar filosofía? Cuéntame un poco más de tu historia. Vale. Pues yo vengo de una familia absolutamente normal. Somos 5 hermanos. Yo soy el del medio, el tercero. Mis padres, pues, eran personas nacidas en año 38, año 40. Mi padre no tenía carrera universitaria, mi madre tampoco, aunque sí venían de familias de cierto nivel universitario, ¿no? Al menos mi abuelo paterno era catedrático de la Escuela de Minas de Madrid, y digamos que había un cierto ambiente intelectual en esa generación. En la de mi padre bastante menos, porque al menos a mi padre nunca le gustó demasiado estudiar. Mis hermanos sí que, bueno, han hecho carrera y tienen trabajos así, lo que se dice, pues, poco intelectuales, pero desde luego yo fui un poco el más raro, porque desde muy pequeñito me apasionaba leer. Creo que incluso que aprendí medio solo a leer. Desde muy pequeñito me apasionaba pensar, cuando todavía no sabía muy bien lo que era aquello. Y casi por descarte llegué a la filosofía, porque pensaba en cualquier otra carrera. Mis hermanos estudiaron Derecho, los tres chicos. Mi hermana estudió temas así de cocina y bueno, tiene una empresa de catering y tal. Pero vamos, a mí el Derecho me atraía muy poco, me parecía muy aburrido. Y en cambio, sin saber nada de filosofía, pensaba que pensar podía ser un modo interesante de vivir. Para gran preocupación de mis padres, claro, porque cuando les dije que quería hacer filosofía, yo era un chico más bien de sobresalientes, pues se asustaron un poco, ¿no? Pensaban que, a ver, ¿de qué iba yo a vivir? Ujú. ¿De qué iba yo a comer? Claro, y probablemente lo que piensa cualquier padre, ¿no?
no tomes una decisión de la que luego te arrepientas toda la vida. Pero bueno, en mi familia teníamos un punto de excusa, en este sentido soy el único filósofo de un montón de familiares. Pues mi padre eran 14 hermanos, somos 86 primos carnales en Aranguren. Hay 2 que también hicieron filosofía, pero en realidad les gustaban los negocios. Pero un primo de él, el único primo de mi abuelo, era el profesor José Luis Aranguren, que tiene hasta calle en la Complutense. Y entonces, bueno, yo me podía refugiar en eso. Oye, que esto viene de familia, ¿eh? Bueno, la cuestión es que me busqué la vida, porque en concreto me busqué una beca cuando estaba en el último curso de colegio de bachillerato, estaba en COU, me busqué una beca, gané una beca por medio de un examen y con esa beca me financiaban los estudios de filosofía el primer año. Y luego ya pues uno va trampeando, ¿no? De manera que, bueno, hice esa carrera, me gustaba mucho y a la vez, de vez en cuando, me ponía muy nervioso, pensando efectivamente a qué me iba a dedicar de mayor, ¿no? Porque esto de los filósofos a la gente le decora mucho, pero no tienden a darles mucho empleo. Entonces, bueno, tiene su emoción. Uh-huh. Y luego de que terminaste la carrera, te doctoraste, ¿todo fue algo muy continuo o luego de terminar la carrera intentaste probar otras cosas? Pues mira, fue bastante continuo en inicio, porque al terminar la carrera, yo terminé en el año 92, del 87 al 92 estuve en la Universidad de Navarra, en Pamplona, y de allí me fui 3 años a Italia para hacer el doctorado. Estuve en Roma, hice ahí un doctorado, volví a España, donde seguí en la universidad hasta 2001, y en 2001, digamos, es cuando cambié de actividad, porque me marché a vivir a Bilbao. Yo creo que necesitaba el mar. Mi familia es de origen de Bilbao, tanto padre como madre, aunque yo nací en Madrid. Necesitaba el mar y allí me trasladé. Trabajé en un colegio durante 14 años y digamos que fue mi etapa de ir madurando y a la vez de comprimir un poco el deseo de escribir y de pensar. De hecho, ya en 2014 vi claro que era una etapa que tenía que concluir, porque estaba ya un poco, no sé si aburrido del colegio, sobre todo quizá de los padres, y también con necesidad. Yo decía, tengo que hacer algo más significativo, ¿eh? Aunque bueno, la educación es muy bonita y es muy interesante y puedes llegar muy a fondo con los estudiantes o con las familias, pero yo buscaba algo más significativo y añoraba bastante la vida universitaria. Total, que en 2014-15 negocié con una universidad que tiene la cosa original de que era una universidad en Kenia, uh-huh, en Nairobi, porque me apetecía un poco la experiencia africana. La había tenido un hermano mío y eso me parecía muy atractivo, y porque me apetecía aprender inglés y porque decía, bueno, quiero hacer algo antes de los 50 que sea distinto. Y entonces llegamos a buen término, la universidad y yo, Strathmore University y yo, y empecé a trabajar con ellos en agosto de 2015. Y allí estuve durante 18 meses, tras lo cual en enero del 17 me vine a Madrid. Me había ido 30 años antes de Madrid, en el 87, pues en el 17 volví a Madrid y ahí estoy desde entonces. Uh-huh. ¿Y cuándo fue que empiezas? Bueno, la gente no lo sabe, pero tú tienes una organización llamada Caribou Sana, si bien lo estoy pronunciando. Ajá. ¿Cómo fue que llegaste bien, sí, a fundarla y en qué se basa la organización? Bueno, esto es un proyecto, Caribou Sana. En suajili la palabra quiere decir bienvenido. Tú aterrizas en Nairobi en el avión y lo primero que lees es un cartel muy grande que pone Caribou, Kenia. Y es una cosa que empezó muy por casualidad. Yo desde luego fui a Kenia, eso, con idea de retomar la vida de estudio de la universidad y aprender inglés y dar clase a universitarios. No tenía más perspectiva, que tampoco era pequeña, ¿no? Pero al mes de haber aterrizado allí, un día paseando por la calle en la que vivía, pues entablé conversación con un niño que estaba mendigando y me planteé la posibilidad de hacer algo por él. Era un niño de 13 años que mendigaba en vez de estar en clase. Cuando caí en la cuenta de eso, pues
Empecé a investigar qué costaba que un niño fuera al colegio, costaba 15 euros. Empecé a investigar por qué no iba al colegio, descubrí que su padre ganaba 60 euros al mes y que en la familia eran 6 personas, por lo cual tocaban a 10 euros por persona, por lo cual a 0,30 céntimos, a 30 céntimos al día de euro, cuando la pobreza radical está en 1,5 € al día. Por lo cual llegué a la conclusión de que ese era el niño más pobre del mundo. Y dije, yo no puedo hacer nada contra la pobreza, pero sí puedo hacer algo por este chaval. Se llamaba Víctor. Claro que Víctor también tenía 3 hermanos, tenía un primo, tenía un amigo al que conocí, Fidel, y Fidel tenía 6 hermanos y tenía 2 primas, y en cuestión de una semana me vi con 13 niños y niñas. Y como sabía que no solo eran ellos, sino que eran muchos más los que estaban necesitados de educación, pues enseguida empecé a pensar y a trabajar, ¿no?, cómo organizar un sistema para financiar la educación a niños sin recursos de manera eficaz, con gente... Bueno, fíjate, tenemos... Nosotros aquí en Occidente o en España pues podemos contar con medios, nos quejamos mucho y tal, pero contamos con bastantes medios. Por supuesto. Y queremos hacer cosas buenas, pero a veces nos falta el punto de contacto. Uh-huh. Entonces yo pensaba que yo podía ser un buen intermediario o punto de contacto o mediador entre la generosidad de muchas personas en España con la necesidad de muchos niños, como todos los niños, profundamente inocentes, en un país como Kenia. Y claro, llevar a un niño al colegio supone que ese niño ese día está asegurado que come, que si no, no siempre es tan fácil. Supone que ese niño, esa niña, ese día está en un ámbito seguro, que además está aprendiendo y está aprendiendo pues cosas que le van a servir incluso para poder salir de la pobreza. Y además supone que ese día su madre puede salir de casa a buscar trabajo porque no tiene que cuidar del pequeño y por lo tanto conseguir el dinero necesario para esa noche cenar o para poder ir pagando la renta. Total, bueno, todo esto me llevó semanas, ¿no?, o meses de deducirlo, y me llevó también mucho tiempo deducir cómo hacerlo bien, para no crear una dependencia, por ejemplo, en los padres, para que no ocurriera que dijeran, ay, qué bien, aquí hay un blanco que me da dinero, yo dejo de trabajar, y se convirtieran en unos mantenidos, sino todo el juego es ayudar, pero con una clara defensa de la dignidad humana, ¿no?, de la dignidad de unos padres que son los principales educadores de sus hijos o de unos hijos que tienen que tomar decisiones sobre su vida futura, no las puedo tomar yo por ellos. Bueno, gracias a Dios la cosa fue cuadrando bien, mucho trabajo también con mi universidad en Nairobi, con Strathmore University, que entendieron rápidamente la idea que yo tenía en la cabeza, sobre todo una serie de personas que trabajaban ya en cosas de cooperación, que ahora son mis socios locales allí. Y también conocí distintas instituciones dentro del país que se dedicaban especialmente a rescatar niños y niñas de la calle. Y bueno, llevamos desde octubre de 2015 trabajando y a día de hoy tenemos 451 niños y niñas yendo al colegio y tenemos a más de 20 que ya han llegado a la universidad, cuando su perspectiva de futuro en 2015 era la mendicidad, era un trabajo absolutamente de subsistencia y en algunos casos era la muerte violenta en la juventud. Porque tratamos a chavales que algunos han sido drogadictos, otros han estado en el calabozo, muchos han sido muy maltratados y en cambio pues se encuentran, ¿no?, ahora en la universidad haciendo derecho y en muy poco tiempo empezaremos a tener este año hemos tenido el primer licenciado y empezaremos a tener ya chicos y chicas incorporados a un mercado de trabajo con sueldos dignos, que van a cambiar la vida de sus familias y van a tener una vida, espero yo, que espectacular. Felicitaciones y me sorprende que hayas podido, digamos, planificar eso de tal forma como lo has mencionado para que
no generes dependencia en los padres, que eso es muy importante. Y Fíjate que eso tenía mucho que ver, lo de la dependencia tenía mucho que ver con mi propia visión filosófica. ¿Eh? Que al final, esto de la filosofía parece que no es muy útil, pero como te enseña a pensar o te ayuda a pensar, cada una de las reflexiones a las que yo le he dedicado tiempo, ¿no? Como profesor de antropología, pues es qué es un ser humano, qué es la persona humana, qué es ser persona. Y entonces ahí vas descubriendo cantidad de actitudes o cantidad de modos de relacionarte con los demás que no responden a la altura impresionante de un ser humano. Cualquier cosa que quite libertad, cualquier cosa que quite iniciativa, cualquier cosa que quite responsabilidad, no está del todo bien hecha. Entonces, sí, desde el principio eso lo tuve yo muy claro. También me ayudó bastante, bueno, tengo ahí un mano derecha, que se llama Michael Babu, que es un keniano de pro, maravilloso y muy listo y muy trabajador, que él mismo durante su época de estudiante vivía en una chabola y tenía que elegir entre cenar o pagar el alquiler. Y bueno, estuvo 2 años cenando palomitas de maíz el tío. Entonces, claro, él me decía, oye, que quizá lo peor que hay de la ayuda es que la ayuda llega a hacer daño. Llega a hacer daño eso, o porque rompe el tejido económico tan delicado, ¿no?, de esas zonas, o llega a hacer daño porque crea una dependencia, que hay gente que prefiere vivir en un ámbito de pobreza y así no trabajar. Bueno, quizá en nuestro propio país lo conocemos, ¿no? Todo este tema de ciertas subvenciones que no están a favor de la iniciativa. Es mejor no tener iniciativa, vivir tranquilo y beberse un vino, que cargar con el peso de la responsabilidad de horas de trabajo, de la inquietud de que algo salga adelante, pero que a la vez pues, sea tuyo y que tú seas libre y que tú seas una persona que crea riqueza. Bueno, como hay una opción, digamos, radical, ¿no?, entre qué idea de ser humano tienes, pues yo claramente me quedo con la idea en favor de la libertad, de la responsabilidad y del arranque. Hay que lanzarse, ¿no? Y para lanzarse, una de las cosas que no hay que hacer es ni atarte ni dejarte atar. Por lo cual yo no quiero atar a nadie a una dependencia. al final es crear un equilibrio. Y justamente luego de conversar sobre tu experiencia cercana a la muerte, me gustaría incorporar todo lo que vamos a hablar sobre esa experiencia con la situación que pudiste ver en Kenia, sobre el dolor y el sufrimiento y cómo concilias eso en lo que uno de tus libros habla de qué es un ser humano y de quizás si ese dolor y sufrimiento impulsa a las personas o simplemente los hunde en un vacío de oscuridad. Eso me gustaría luego conversarlo. Vamos ahora por creo que es lo que es algo que te marcó mucho en la vida. Y yo leí es un ensayo, me parece, que se llama Mi Nadir, creo que ese es el título. Y describes de manera muy detallada todo lo que fue desde cuando te diagnosticaron cáncer hasta cuando se combinó la pandemia del COVID. Y todo esto relacionado te llevó a vivir muy de cerca la muerte o a estar incluso en varias ocasiones técnicamente muerto. Y lo que luego puedes descifrar a través de ya sean sueños o vivencias reales, no sé, ya luego me contarás qué es para ti, como luego todo esto te permitió interpretar quizás la vida de una forma diferente o dar respuestas que quizás la tenías pero que no sabías que las tenías. Así que, ¿cómo empezó todo esto? Tú vas una tarde y te diagnostican, te dicen que te hagas un examen. ¿Cómo empezó todo esto? Vale, bueno, primero si quieres digo que este texto al que te has referido, El Nadir, lo titulé así, ahora contaré por qué, pues se puede encontrar gratuitamente en Internet. Yo decidí, ya que esto era una experiencia tan personal y yo la consideraba como un regalo, dije, venga, esto lo quiero contar, pero lo quiero contar y compartir absolutamente de modo libre, ¿no? Entonces preparé un PDF y uno pone en Google Javier Aranguren Mi Nadir y lo encuentra directamente. Digo, por si alguien lo quiere conocer de primera mano. Es un texto de letra grande y de 60 páginas, me parece.
¿vale? Es Lo fácil de cual se leer. tarda en leer pues 1 hora y media, 2 horas. Sí. Sí. Y que es lo más interesante porque además, digamos que yo lo escribí a la semana de salir del hospital para que no se me deformaran los recuerdos, para que pudiera ser lo más sincero posible, lo más auténtico posible. Pues bueno, no, intento no añadir nada, ni hacer ningún tipo de juicio, ni de interpretación, sino solamente contar mi vivencia durante esos días. ¿Vale? Esos días son del 13 de marzo de 2020 al 24 de abril de 2020, que es el tiempo en el que estuve hospitalizado. Bueno, 2020, que fue el año de mi cáncer. El cáncer me lo descubrieron el 30 de noviembre del 19. Hice la quimioterapia en diciembre del 19. Pero vamos, fue 2020 el año así intensito, que pasé 60 noches en el hospital. La mayoría durante el tema del COVID, que fueron casi 40 noches, pero luego tuve operaciones y bueno, aquello fue un auténtico vaivén de emociones, ¿no? Que bueno, que no sé si no deseo a nadie o quizás sí porque uno aprende mucho y uno en realidad puede aprender mucho absolutamente de cualquier experiencia. Pero para contextualizar un poco, Javier, Sí. cuando recién te diagnostican el cáncer, eso fue unos meses antes Sí. de lo que ahora vamos a entrar. ¿Cómo te lo tomas? ¿Cuál fue tu Sí, primera reacción? eso fue pues muy tranquila. Yo había asistido a mi médico de cabecera en el centro de salud de la Seguridad Social con una consulta, ¿vale? Típica conversación y tal, que dices, mira, tengo un problema. El cáncer era de colon, por lo cual mi problema, y que fue lo que para este médico fue clave, le dije, bueno, he detectado sangre en las heces, con perdón, y entonces ella pidió que me hicieran una colonoscopia. Yo acababa de cumplir 50 años y parece ser que esa es la edad perfecta para hacerse la madre de todas las pruebas, que es la colonoscopia. Que por cierto no es nada traumática. Es incómoda la preparación, pero luego en la propia prueba pues te ponen un leve anestésico llamado propofol, que te genera además una alegría que no puedo describir, por lo cual la prueba es incluso fantástica en cierto modo, ¿no? Bueno, fui a hacerme esta prueba el 30 de noviembre e inmediatamente, según acabó y yo ya desperté y quería dar abrazos a todo el mundo gracias al propofol, pues la médico que hizo la prueba me llamó y me dijo, bueno, tenemos que analizarlo, pero hemos visto y creemos que tiene usted un tumor y tenemos que ver si es maligno, pero tiene pinta de ser maligno. Yo, que llevaba sin comer 30 horas por culpa de la prueba, le dije, vale, muchas gracias, me voy a comer una hamburguesa, porque digamos que a corto plazo me interesaba más eso que lo otro, ¿no? La verdad es que yo había ido con un hermano mío y mi hermano estaba amarillo. Pero bueno, fíjate que yo creo que a raíz de mi experiencia en Kenia y también de una experiencia previa, que es la muerte de mi madre cuando yo tenía 30 años, no sabía, pero sí, era un hecho que ante la posibilidad de una enfermedad que te trunque la vida, mi primera reacción fue muy serena. De hecho, durante toda la enfermedad estuve sereno siempre, menos en algún momento en el que el exceso de quimioterapia, o vamos, la quimioterapia, que es muy intoxicante, pues hombre, sí que te genera cierta desazón. Y entonces, pues, pero vamos, un par de veces, que yo me sentía muy incómodo, muy mareado, con sensación de asco por la propia quimioterapia, que se me había roto la vena de un ojo y mi ojo estaba rojo y yo decía, esto es un desastre todo y tal. Entonces ahí sí me agobié, 24 de diciembre, el día de Nochebuena de aquel año. Pero por lo demás creo que nunca. A lo cual, bueno, le doy muchas gracias a Dios. Yo soy creyente y la verdad es que ser creyente en estas cosas, pues también, digamos, tiene su parte positiva, ¿no? Porque siempre vas con esta interpretación de que, hombre, si Dios es tu Padre y además el cielo dicen que es maravilloso, pues mira, esta vida es temporal
y es una preparación. Voy a ver si me preparo bien. Total, que mi reacción de verdad que fue muy tranquila. O sea, me dan el diagnóstico, lo comunico en un hospital en el que me había asegurado 8 meses antes. O sea, que acababa de terminar el periodo de cadencia en el que todavía no puedes usar el seguro. Claro, los pobres yo creo que les he destrozado la aseguradora porque fue un año intensísimo de tratamientos. Pero vamos, ahí comuniqué, me recibieron al día siguiente. Bueno, era gracioso, ¿no? Porque ya me dice la médico, bueno, hemos hecho la patología general, es un tumor maligno, hay que dar quimioterapia. En diciembre, ¿no? A principios de diciembre. Yo le dije, me parece muy bien, pero yo tengo un viaje a Kenia, me iba a ir a Kenia con 2 influencers que querían ayudarme y quería que conocieran el proyecto de primera mano. Y le dije, pues si te parece, o si le parece, doctora, podemos empezar el tratamiento el 20 de enero. Dije yo con toda paz, ¿no? Como si fuera, no sé, arreglarte una caries. Y ella me miró totalmente asombrada y me dijo, vamos a ver, el tratamiento lo vas a empezar mañana, 4 de diciembre, y no vas a ir a Kenia. Y dije, bien. De pronto uno descubre lo que significa ser paciente, ¿no? Un paciente es alguien que padece. Padecer es algo muy pasivo. O sea, no decides tú lo que tienes que hacer, sino que las cosas te vienen, te acaecen, te pasan. Y tu única posibilidad es o rebelarte o aceptarlas. Yo opté por lo segundo. Entonces dije, ¿no puedo ir a Kenia? Pues no voy a Kenia. Hablé con estas 2 personas, les indiqué que iban a ir solos, pero que no se preocuparan, que les iban a tratar muy bien, como de hecho ocurrió. Y yo me dispuse pues a dejar que contaminaran mi cuerpo con unos químicos tremendos, por mor de la salud. Fíjate también que en aquel momento llevaba 3 meses desde que me habían contratado en mi último trabajo, que era un trabajo en una universidad de Madrid, la Francisco de Vitoria, que era el trabajo de mi vida, porque me encantaba el proyecto que tenía entre manos por el que me habían contratado, me encantaba el ambiente, me encantaba la gente, me encantaban mis alumnos, me encantaba todo. Y además, qué bonito, ¿no? Porque había encontrado por fin un trabajo acorde con mis intereses y con mi capacitación y en el que se me valoraba mucho, y en 3 meses pedí la baja. De hecho, a la que me contrató yo le decía, creo que he sido tu mayor fracaso como contratadora, ¿no? Porque a los 3 meses estoy ya de baja que bueno, que con unas cosas y otras pues se fue prolongando, luego volví, luego lo he vuelto a dejar. Un desastre. Y aún así, claro, la mentalidad del paciente es decir, bueno, es un desastre, es lo que hay. ¿Te Por lo dieron, cual, o te rebelas te dieron o lo probabilidades aceptas. de éxito cuando te diagnosticaron el cáncer? No, de hecho, me dijo una cosa muy sabia la médico, mi doctora, que somos muy amigos ya. Me dijo, bueno, es que las probabilidades en cada caso son del 100%. Si Ok. te curas entero. Si no te curas, no te curas. Por lo cual, ¿para qué alarmarte? Yo le dije, pues es que tienes toda la razón. También es verdad que me dijeron, bueno, el estadio del tumor es este, no era súper avanzado, y además no encontramos ningún tipo de metástasis en ningún lado, por lo cual, bueno, vamos a atacarlo a saco. ¿Vale? Y yo, que debo ser también un poco irresponsable, es que no le di importancia. Dije, bueno, si sale, sale, y si no sale, pues a ver qué pasa, ¿no? Fíjate que, de hecho, la infección de COVID produjo un retraso brutal en todo el tratamiento. A mí me iban a dar 6 sesiones de quimioterapia para acabar el 1 de marzo y el 25 de marzo me operaban. Por haber tenido COVID, me operaron al final el 9 de septiembre. De hecho, el 25 de marzo que me iban a operar, yo estaba a punto de morirme. Mi cirujano estaba también con COVID, dice él que porque yo le había contagiado, y estaba ingresado en el hospital, y el mundo era un desastre con todo el mundo en su casa confinado. Por lo cual, de nuevo, dices, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Tenemos que hacer todo lo que podamos,
pero nuestra vida no está del todo en nuestras manos. Te hacen la quimioterapia y luego de terminar la quimioterapia, ¿cuántos meses pasan hasta que estás internado por el COVID? Que de hecho fuiste uno de los primeros pacientes y ahí es cuando todo se complica. Sí. Pues no son meses, son días. La quimioterapia empezó en diciembre del 19. Era cada 15 días, hubo una que hubo que retrasar porque tuve un trombo pulmonar. O sea, subió sangre coagulada por las venas hasta el pulmón, atascaron los pulmones. Yo decía, uy, qué raro, me noto como que me canso. Y la médico se le puso el pelo de punta, me hicieron una prueba, un angiotac que le llaman, y vieron que, que me ingresaron automáticamente. Esto fue en enero, estuve ingresado 5 días y ahí empecé. Bueno, eso fue delicado, parece ser. Yo no me enteré y me daba también, insisto, me daba un poco igual. La última quimioterapia fue el 1 de marzo. Allí mi médico me dijo que tuviera mucho cuidado, que se acercaba la operación y que estaba sin defensas. Sin defensas, en lenguaje de oncólogo, se dice estás en tu nadir. ¿Vale? Y de ahí viene el título de mi texto, mi nadir. El nadir es justo lo opuesto al cenit. En astronomía, el cenit es el punto más alto en el cielo, donde están las estrellas. El nadir es el punto más profundo. ¿Vale? Lo que está a tus pies, pero al fondo. Entonces, cuando estás sin defensas, dicen, estás en tu nadir. Yo busqué la palabra porque me llamó la atención y efectivamente una palabra de origen árabe que me parecía pues muy bonita y luego que describía muy bien la situación. Bueno, yo estaba en mi nadir el 1 de marzo y el 6 de marzo ingresé en el hospital porque había empezado a tener picos de fiebre, que subía la fiebre hasta los 38 grados, que luego bajaba, que luego subía, entonces me dijeron, vente aquí corriendo. Pero todavía no había una alarma COVID, sino que pensábamos todos que era fruto de eso, de la falta de defensas. Estuve 2 días ingresado, me dieron de alta otra vez, pero ya al volver a casa yo seguía con la fiebre y ya me dijeron, bueno, llama el número de COVID de la Comunidad de Madrid. Yo llamé y no me cogieron nunca. Y cuando vieron que se alargaba, el día 12 de marzo me dijo la médico que volviera a mi hospital. Y a la vuelta al hospital entré por urgencias y ya estaba todo el mundo vestido de astronauta. Y yo entré por la tarde-noche y esa misma noche me hicieron una prueba, vieron que tenía los pulmones casi colapsados, yo no me había enterado. Y me metieron en la UCI. Yo mandé un mensaje a mis hermanos y a mi familia diciendo que tenía COVID, que ya me iban a arreglar, que no se preocuparan. Y 15 minutos después llamó un hermano mío y le dijeron que yo ya estaba en coma inducido, porque tenía los pulmones totalmente encharcados y porque necesitaba un respirador y necesitaba tubos por todos lados y que lo mejor que podían hacer conmigo era dormirme. Por lo cual, entre la última quimioterapia y empezar un coma inducido habían pasado 12 días. Entonces te ponen en coma inducido, esto ya es porque estás absolutamente grave. Tenías las defensas bajas por toda la quimioterapia y luego el COVID, que aparte no sabían cómo tratarlo, porque supongo que habrá sido uno de los primeros pacientes. Efectivamente, el COVID no sabían cómo tratarlo. Yo desarrollé una neumonía bilateral. Pero a la vez, intentaban. O sea, mi problema es que yo no podía respirar, como todo enfermo de COVID, ¿no? El virus lo que te provocaba era eso, un encharcamiento de los pulmones, tu capacidad de oxígeno bajaba. Entonces iban diciendo, ¿no? Bueno, pues a mis hermanos, ¿no? Pues Javier está en coma, Javier está muy grave. Si alguna vez despierta, no sabemos cómo quedará, porque no sabemos qué lesión ha podido sufrir en la corteza cerebral. Y a la vez es que no sabemos cómo tratarlo, porque de hecho no sabían. Me iban metiendo todo tipo de antibióticos y ninguno funcionaba. ¿Vale? Me hicieron también, me metieron un tubo por los pulmones porque tenía, pues para intentar distenderlos un poco.
la cosa no funcionaba muy bien. El día 18 de marzo les informaron, ¿no?, que estaba muy grave y que pensaban que podía morir ese mismo día. Lo mismo el día 20 de marzo. A mí me impacta mucho, digo, porque lo cuentas aquí tranquilamente, pero todo esto eran médicos y enfermeras que se metían a tratar una enfermedad desconocida, súper contagiosa, que estaba ya causando miles de muertos, y ellos arriesgaban su vida por atendernos. Estaban en turnos de 12 horas, sin saber a qué se enfrentaban, ni sin saber cómo les iba a afectar a ellos. De hecho, algunos de mis médicos y enfermeras estuvieron durante 2-3 meses sin dormir en sus casas. Dormían en algún hotel, dormían en algún chalet que tenía mi propia clínica, pero no iban a sus casas por no infectar a los suyos. Trabajaban 12 horas seguidas, 12 horas de descanso y siempre enfrentándose a la muerte de sus pacientes y a su posible propia muerte. Era muy asombroso todo, ¿no? A la vez estaban, mis hermanos, mi familia, mis amigos. Se hizo una gran cadena de WhatsApps, quizá porque yo era joven, yo tenía 50 años, quizá porque era de los primeros, y de hecho me consta, ¿no?, que hay miles de personas que han rezado por mí. Hay unas cadenas de oración espectaculares y que me tenían muy presentes, les conmovía. Y todavía a día de hoy, 4 años después, sigue apareciendo gente que me dice: tú eres Javier, yo recé mucho por ti. Digo, vale, muchas gracias. Luego estaba mi propio cuerpo, que supongo que estaría alucinado, luchando pues contra una enfermedad contra la que no puede luchar porque no tiene defensas. Y adaptándose a esa condición de coma. Es curioso, ¿no? Uno va perdiendo masa muscular a toda velocidad. Yo, de hecho, de ese proceso salí con 18 kilos menos, que luego recuperé en un respiro. Pero yo cuando empecé a despertar no podía mover ni las manos. Una vez mandaron un WhatsApp a casa diciendo: estamos muy contentos, ha movido un par de dedos, ¿no? Lo cual, la cosa se ve que estaba interesante, ¿no? Y aparte estaba mi propio mundo interior. Evidentemente, cuando a ti te duermen, cuando estás en coma, en teoría tu mundo interior no existe, no te enteras de nada, porque estás dormido, estás inconsciente. Pero, también esto lo digo como filósofo, ¿no? Casi la dimensión espiritual es una realidad, sí que funciona con cierta independencia del propio cuerpo, de la actividad del cuerpo. La cuestión es que, estando yo en coma inducido, tuve una experiencia netamente real, que luego derivó en unas experiencias relacionadas con las alucinaciones propias que sufre alguien que ha estado en coma inducido, es decir, lleno de opiáceos, que es lo que te mantiene dormido, cuando se los empiezan a retirar. Pues cuando te quitan los opiáceos, la anestesia, pues el proceso de despertar es muy lento y va acompañado de alucinaciones. En mi caso es tan lento que fue del 25 de marzo al 8 de abril. Todo ese largo despertar. Y toda esa es una época de alucinaciones, que cuento también en mi Nadir. Pero antes de eso, tuve una experiencia muy distinta a una alucinación, que además en el tiempo fue previa a que empezaran los médicos a quitarme anestesia cuando vieron que me empezaba a recuperar. ¿Por qué me empecé a recuperar? Bueno, porque a la vez que veían que no sabían qué hacer conmigo, que estuvieron a punto de pasarme a la habitación de paliativos donde la gente es pasada ya para fallecer tranquila, pues siguieron luchando por sus enfermos, en este caso por mí, y en contacto con médicos de Italia, con médicos de China vía WhatsApp, pues les iban diciendo: oye, a nosotros nos ha funcionado tal cosa, porque esos médicos italianos llevaban 10 días de adelanto y los chinos un mes. No había mucha más diferencia. Y entonces les informaron que les había funcionado la traqueotomía,
Es decir, hacerte una apertura aquí para ahorrarte todo el cuello y meter por ahí los tubos. Y les había funcionado sobre todo lo de poner al enfermo boca abajo 8 horas, boca arriba 8 horas, boca abajo 8 horas, de modo que los fluidos de los pulmones, la mucosidad que había allí, por la gravedad se trasladaba y dejaba un poquito más de espacio, ¿no?, a los alvéolos pulmonares. Bueno, eso me lo empezaron a mí a hacer en torno al día 20 de marzo, que es la segunda vez que estuve a punto de morir, y empezó a funcionar perfectamente. Y por eso el día 25 me empezaron a quitar ya sedación. Y por eso el día 25 empecé a tener mis pesadillas, ¿vale? Pero antes de esas pesadillas tuve la experiencia que, si quieres, contamos ahora. Sí, quería preguntarte, a ti te ponen en coma inducido y en todos esos días que estuviste en coma inducido, obviamente tú no tienes conciencia del tiempo. Para ti se te apagan las luces y hay un momento a que vuelves a la realidad, pero para ti es la única realidad que existía. Bueno, es la misma experiencia que tenemos cualquiera cuando nos vamos a dormir. Que te metes en la cama a las 11 de la noche, te tumbas y abres los ojos y son las 7 de la mañana. Uh-huh. El tiempo no ha pasado para ti. Bueno, tienes algún sueño tal más o menos, pero el tiempo ha pasado en un instante y son 8 horas. Tú imagínate 8 horas sentado en una silla en tu habitación. Es que te comes los puños, ¿no? En cambio, dormido pasan, ¿no? En principio eso es lo que ocurre con un enfermo que está en coma, ¿vale? En coma inducido o en coma propio. Lo que pasa es que, insisto, ¿no?, hay una dimensión del ser humano que es independiente del cuerpo, ¿vale? Entonces, no sé si eso es lo que se activó en mí, ¿eh? Cuando uno está dormido, también su corteza cerebral, en principio, está relajada. Aunque, bueno, quizás haya también actividad, pero sobre todo parece ser que se invierte la polaridad y tal. Entonces se relaja la corteza cerebral y se activa el llamado sistema reticular ascendente. No sé, no soy neurólogo, ¿no? Pero, y de ese modo, pues digamos, eso es lo que se llama descansar. Claro. Desactivar, activar otra zona y así al día siguiente, pues al contrario, ¿no? Bien. Bueno, yo no sé qué es, pero la cuestión es que efectivamente yo en un momento dado empecé a estar muy activo intelectualmente. Es curioso porque, claro, yo no sabía ni que estaba en un hospital ni que me estaba muriendo. O sea, esa información yo no la tenía. Yo lo que sabía es que de pronto me vi en un contexto muy de normalidad, aunque era una situación bastante de ensoñación, ¿no?, porque estaba con un actor bastante conocido que es Mark Wahlberg. Me estaba echando una mano, estábamos en el condado de Maine, en el que no he estado en mi vida, en el norte de Estados Unidos, y estábamos buscando el nadir, curiosamente, ¿no? ¿Qué era el nadir? Pues lo que me había contado mi médico, pero yo sobre todo lo interpretaba el nadir como el fundamento. Ya, aquí sale de nuevo la vena filosófica. Ya te he dicho que me defino como filósofo, ¿no? Porque ya había llegado a la conclusión de que si yo conseguía explicar a la gente que mucho más interesante que las estrellas sobre el cielo con su luz un poquito vanidosa, que eso es el cénit, ¿no?, donde todo así quiere destacar, que mucho más importante que eso era el nadir, es decir, el fundamento, es decir, lo realmente real. Esto es una idea así muy platónica. Si yo conseguía explicar eso, ayudaría muchísimo a que la gente tuviera una vida más feliz. El fundamento de la vida, tipo, ¿no? Pues, el fundamento de la vida. Entonces, como soy buen tipo, yo quería investigar eso y se me había ocurrido investigarlo con otras personas, traducir textos del inglés al castellano y así, pues, mejorar la vida de la gente. Total, que este Mark Wahlberg me decía, pues yo conozco un tipo que escribe sobre el nadir. Entonces me lleva a ver a un tipo. Bueno, ahí lo cuento un poco. Esto es todo bastante onírico. Y este me dice que a lo mejor en vez de tanta investigación, lo que compensa es que yo conozca el nadir directamente. Y le digo, pues me parece muy interesante. Y me dice, pues venga, vete para allá. Y ahí es cuando yo me encontré en un túnel, que es lo que dice todo el mundo, ¿no? La experiencia del túnel. Bueno, pues yo la he tenido. Era un túnel oscuro, como todos los túneles,
Yo creo que era un túnel que estaba formado por un seto, era verde oscuro más que negro, y al fondo del túnel había una luz. Y yo me acerqué hacia esa luz, era un umbral que lo crucé y me encontré en un espacio que era el Nadir. Y el Nadir venía a ser pues un pueblo tipo austriaco, nevado, de invierno, en el que no hacía ningún frío y en el que se estaba muy a gusto. Bueno, yo estaba absolutamente feliz. Escuchaba de fondo risas y canciones rítmicas de niños que cantaban. Vi a alguna persona y me sentía acogido por ellas. Todo también es un punto onírico, pero a la vez profundamente, digamos, experimental, ¿no? Es una experiencia muy potente, ¿no? Y bueno, y tenía la sensación, una sensación de profundísima paz, como creo que no había experimentado nunca. O sea, además, como explícitamente yo decía, bueno, llevo toda la vida medio inquieto, como estamos todos inquietos, ¿no? A veces, ¿no? Por insatisfechos, porque siempre podemos dar más o porque nos decepcionan a las cosas. Pues todo eso había desaparecido y yo me daba cuenta de que era una situación de profundísima autenticidad, felicidad y paz interior. Es quizá lo más destacable. Y bueno, ahí me tumbaba yo en el suelo, miraba hacia el cielo, veía caer copos de nieve, era brutal. Y ahí es donde en un momento dado una voz, que no sé decir quién es, mi experiencia es esa, una voz que me pregunta, con un tono también súper sereno, si me quería quedar allí. Javier, ¿te quieres quedar? ¿Vale? Insisto, ¿no? Yo no sabía que me estaba muriendo en el mundo físico real. Yo no sabía que estaba sin poder respirar, que estaba en un hospital, que estaba gravísimo. Pero claro, cuando te preguntan, Javier, ¿te quieres quedar? De pronto me hago consciente como de, mira, esto puede ser un lugar definitivo. Es decir, me hago ciertamente consciente de la posibilidad de la muerte. Y de un modo, de nuevo, muy sereno, yo estaba muy tranquilo. Le respondí a esa voz que no me quería quedar por dos motivos. Quiero señalarlo porque, fíjate que es casi como un juicio personal, pero que no es que me lo hiciera un juez externo que me dijera, eres un no sé qué y tal. No, no, es un juicio personal que yo me hice a mí mismo. En el que, bueno, los motivos que daba son muy sencillos. El primero era, es que pienso que no estoy todavía preparado para lo que se me está ofreciendo aquí. Dicho de otra manera, no estoy todavía preparado para amar las cosas que hay aquí como deben ser queridas, como merecen ser amadas. Y me gustaría volver para aprender a querer. ¿Tú sabías en esa idea neta? En ese momento, tú sabías ya las razones, esas razones que me has dicho para no quedarte en el Nadir, o fue algo que pensaste en ese momento y te diste cuenta? ¿O lo sabías instintivamente? Lo pensé en ese momento. Lo pensé en ese momento, lo que pasa es que respondí a mi propia experiencia personal de vital. O sea, yo sí, yo soy muy consciente de que, de que yo, como todo el mundo, tenemos una intuición del amor desinteresado y a la vez muchas veces nuestros amores son muy interesados, son muy egoístas, son muy egocéntricos. ¿Vale? Entonces, en este sentido, eso creo que cualquiera medianamente honrado lo hubiera dicho. Hombre, digo también menos mal, ¿no? Porque si ya supiéramos querer, pues significaría que el amor es algo muy limitado o muy sencillo de obtener, ¿no? Quizá es más bien que toda nuestra vida consiste en aprender a querer. Bueno, ese fue el primer motivo. El segundo motivo era, me gustaría volver, lo cual significa que yo sabía que me estaba muriendo, porque dije, me gustaría volver para poder disculparme ante personas a las que quiero y no he tratado bien. O sea, lo primero era aprender a querer, lo segundo era pedir perdón. Y yo era muy consciente de que siempre, pero especialmente en ese tiempo de enfermedad, que yo decía que estaba muy tranquilo, pero a veces estás más inseguro, más sensible,
Pues sí, yo había algunas personas que, hombre, había sido yo brusco con ellas o no había sido... Eso que dices, jo, yo aquí no he sido bueno, no he sido como me gustaría ser. Entonces me gustaría volver para pedir perdón. Y entonces, pero insisto, y quiero insistir en esto, ¿no? En la serenidad con la que yo mismo expresaba esas pegas o ese juicio. Es decir, no es algo en donde uno se sienta amenazado por alguien terrible que te va a aplastar, sino que es uno que quiere estar a la altura de algo maravilloso que tienes ante ti. Quiere Esa ser, es mi experiencia. quiere ser digno, quizás Lo que el ser, de trascender. sí, el ser digno de lo que te ofrece. El, Se me ha ocurrido un ejemplo muy tonto que repito, ¿no? Que es que tú imagínate que estás acostumbrado a beber vino de Tetrabric con Coca-Cola y de pronto te ofrecen una botella de Borgoña de 700 euros y dices, hombre, necesito primero aprender a apreciar el vino, esto es tirar el dinero, esto es una pena que lo malgastes conmigo. Claro. ¿Vale? ¿Y qué pasó Pues cuando imagínate dijiste algo que así. no? Pues que esa misma voz me dijo, perfecto, no te preocupes. Y me encontré saliendo del Nadir. Y me encontré de nuevo en ese túnel, pero yéndome hacia afuera, y me encontré enseguida en mis primeras pesadillas. Lo cual indica, bueno, creo yo que quiere indicar, bueno, me encontré también con la misión de no olvidarme de lo que había experimentado para poder compartirlo. De nuevo es gracioso, porque yo en teoría estoy en coma y no sé que estoy en coma y no sé que estoy muriendo, ¿vale? Pero veo ahí una cierta misión que me lleva, por ejemplo, a tener esta entrevista con toda, encantado, ¿no? Porque dice, la misión que es poder contar que, oye, yo he tenido una experiencia, yo he sido juzgado por mí mismo y yo he recibido una oportunidad y he descubierto que la muerte es un momento de gran serenidad. Probablemente la muerte sea un momento de gran inquietud para las familias, es decir, para los que pierden a esa persona. Fíjate que durante esa época fueron miles o cientos, miles probablemente las personas que murieron solas, en una UCI, sin sus familiares cerca. Eso generó muchísimo dolor a muchísimas personas, que sus padres, sus abuelos, su mujer, murieron solos y entonces dicen, pero se sienten culpables, ¿no?, por esa soledad. Y a mí me encantaba decir, no os preocupéis, el dolor es el vuestro, pero para el que ha fallecido ha sido un momento de profunda paz, ¿vale? O al menos es lo que yo he experimentado. De hecho, la inquietud vino después, cuando con esas pesadillas, pues empiezas a ver gente que te ataca, monstruos, soledad, culpa, no sé qué, bueno, una situación tremenda, pues como cuando uno tiene pesadillas, ¿no? Y no te puedes despertar y crees que estás dormido pero no puedes despertarte y muy poco a poco durante, pues eso, casi 15 días vas retomando contacto con la realidad. Perdón, ¿tú sabías en ese caso que las pesadillas eran pesadillas o alucinaciones? Porque ya estabas semiconsciente. No, no, porque es un semiconsciente que es absolutamente de locura. Vamos, yo, gracias a Dios, no he usado drogas en mi vida más que cuando me las han puesto los médicos, pero supongo que eso, que cualquier persona bajo el influjo de las drogas, pues tiene esas alucinaciones e incluso puede ser muy inconsciente de que son alucinaciones, ¿no? Y se creen más guapos o más listos o más, yo qué sé, ¿no?, que están rodeados de dromedarios, ¿no? Pero soy yo el que ahora puedo decir que lo que vivía en esas alucinaciones son alucinaciones, mientras que lo que viví en el Nadir no fueron alucinaciones. Porque mi propia experiencia es totalmente distinta. Tanto de la paz o la inquietud que tenía, como la propia experiencia de decir, claro, es que esto era rarísimo. Claro, esto era que estaba yo flipado. Por ejemplo, alucinaciones que tuve.
Claro, curiosamente, como iba despertando poco a poco, pues o sea, la primera era una batalla en un desierto amarillo que podía ser Nuevo México entre, entre superhéroes de Marvel y superhéroes de DC, que cuando se enfrentan Thor con Superman, que son como dos dioses, yo pensaba, van a destrozar el mundo porque son indestructibles. Y de pronto Superman me mira y me mira con una cara de asco que yo me muero de miedo. Y digo, no, no, pero real, ¿no? Y de angustia, de decir, jo, es que debo ser asqueroso y tal, ¿no? Claro, eso es una alucinación. O de pronto empiezas a notar, me empiezo a plantear qué me está pasando, por qué estoy tan solo. Y empiezo a pensar que lo que me ocurre es que me he dormido, que estoy en la playa de la Concha, en San Sebastián, dormido, y que lo único que tengo que hacer es despertarme, como cuando uno está en una pesadilla y dice, a ver si me despierto para dejar de huir, dejar de que me persigan. Bueno, pues exactamente eso. Y entonces yo intentaba despertarme. Pero claro, yo no podía despertarme, estaba dormido. Porque eso era angustioso, porque estaba atrapado dentro de un sueño del que no podía escapar. Más adelante, empiezo a tomar conciencia de que estoy en un hospital. Y empiezo a pensar en que las enfermeras que me tratan son todas idénticas de cara y van todas vestidas de negro. Que el médico que me trata está en blanco y negro, tiene barbas y es obispo. Y se va a casar con una de mis enfermeras y a mí me cabrea porque me gusta que mi enfermera me cuide porque me parece muy, muy guapa. Entonces dices, pues eso es una pesadilla. Y de pronto empiezas a ser consciente de que hay gente que limpia eso y yo pensaba que eran dos señoras mayores medio tontas que a cambio de barrer la UCI, pues les dejaban vivir allí. Luego descubrí que la señora que entraba a limpiar la habitación con sus 50 máscaras y guantes entraba cantando para intentar animarme. Y eso lo había convertido en una vivencia, ¿no? Empecé a verme encerrado en una habitación. Claro, fíjate que yo estaba totalmente inmóvil. Estaba inmóvil porque físicamente mi cuerpo se había destrozado tanto, había perdido tanta masa muscular que no podía mover ni los dedos. No te cuento el brazo, no te cuento el cuerpo. Pues curiosamente me acordé de una película muy impresionante, muy buena, que se titula La escafandra y la mariposa, que es la película sobre una historia real de un hombre que tiene un derrame cerebral y lo único que puede mover de su cuerpo es la pestaña, ¿vale? El ojo. Uh-huh. Y entonces se acaba aprendiendo a comunicar a través del parpadeo de su ojo. Y yo pensaba, joder, estoy en la misma situación. Lo cual ya se ve que eres consciente, pero no sabes tampoco dónde estás ni por qué. Y ya por fin, el día 8 de abril, que coincidía con mi cumpleaños, a las 7:30 de la mañana, caí en la cuenta de que yo era Javier Aranguren y de que yo había decidido ir al hospital por mi propia decisión y por lo tanto que estaba en un hospital y que estaba en una cama. Y ese fue el momento de mi gran liberación, porque cambió la perspectiva. ¿Vale? Entonces tenemos que ingresé el día 12 de marzo, el 13 entré en coma inducido, el 18, el 19, el 20 estuve que me moría, el 25 me empezaron a quitar sedación, el 8 de abril retomé la conciencia de mí mismo y ese mismo día ya empezó a cambiar todo. Ese mismo día me pusieron yo tenía esto lleno de tubos, ¿no? Tengo aquí una antigua raja lleno de tubos, pues me quitaron un tubo y me metieron otro por el que podía decir palabras. Podía hablar un poquito. Ese mismo día, pues ya intentaron por primera vez que me sentara un poco. Aguanté como un minuto sentado. Me ahogaba. Al día siguiente, pues ya me sentaron durante 5 minutos o 10 minutos. Luego empecé a hacer unos ejercicios con unas gomas para intentar desarrollar los pulmones. Bueno, se me ponía el corazón a 150 al cabo de 30 segundos, ¿no? Al cabo de esto, el día 8 es cuando tomé conciencia. Bueno, pues el día 13 me subieron a planta. Me querían sacar antes, pero seguía como febrícula. Ya sabía perfectamente quién era.
Ya le podía pedir cosas a mi médico, en concreto un tío majísimo. Le pedí ayuda porque me quería afeitar, porque me notaba todo sucio, así. Las enfermeras, muy cachondas ellas, decidieron que, bueno, sudaba mucho y decidieron, uy, tú lo que necesitas es que te rapemos al cero. Yo, como no podía hablar, dije, ¿ah? Y ellas empezaron, ñas, y ya no hubo nada que hacer, me raparon al cero. Es la única vez que he estado sin pelo, porque con la quimio que me dieron no perdía el pelo. Pero con eso, vamos, me dejaron como nuevo, ¿no? Y era muy bonito porque, claro, el día que puedes empezar a hablar es súper emocionante. El día que de pronto te ayudan a levantarte, te caes porque ya no recuerdas que hay un centro de gravedad que tú sabías dónde estaba, pues es muy emocionante el recuperar el equilibrio. Tardas 3 o 4 días en recuperar el equilibrio. El día que medio engañé al sanitario para que me dejara ir hasta el cuarto de baño y no tener que hacer mis necesidades en una palangana horrible en la cama, pues uno, wow, recupera esa dignidad, ¿no? Me subieron a planta y ese día vino un fisioterapeuta. Te voy a enseñar a andar. Y yo le miraba con cara de joder, ya verás, ¿no? Bueno, ese primer día me enseñó a levantarme de la silla. Segundo día conseguí andar 10 metros, 150 pulsaciones. Al cabo de 3 meses andaba 10 kilómetros al día. Entonces, para mí, fue una época de cierto renacimiento, evidentemente, pero también fue una época muy bonita porque es como volver a aprender de nuevo esas cosas tan básicas que has olvidado y que te llena de alegría recuperar. Fue precioso el día en que me quitaron los tubos, la sonda nasogástrica, es una sonda que te meten por la nariz que llega hasta el estómago, por la que te alimentan, de pronto te la quitan y te traen una papilla y te la zampas. Y ya puedes beber, porque hasta entonces no te dejaban beber, que es lo único que yo quería. Y ya puedes, al cabo de 5 días, me traen la papilla y miro ya con cara como de asco y me dicen, ¿qué pasa? ¿Quieres sólido? Y digo, sí. Y llaman a cocinas y en 30 minutos tenía comida sólida en mi plato. Es que más que comer, lloraba comiendo. Del placer y de la gozada de decir, estoy volviendo a la vida. Una vez mi enfermera, estando yo en la planta, ¿no?, me puso en comunicación por videoconferencia con mi oncóloga. Mi oncóloga, la pobre no tenía culpa de nada, pero ella pensaba, en realidad pensaba, no quería pensarlo, pero pensaba que yo había cogido el COVID por su culpa, porque yo había ido al hospital y entonces por eso me había contagiado y que ella tenía que haber sido más prudente y no sé qué. Bueno, fue una conversación preciosa, porque, bueno, para empezar, ella me vio y yo la vi y eso ya era emocionante, pero casi directamente le dije, oye, Lucía, no te preocupes en absoluto porque no he sufrido nada. Ya se me veía a mí con 20 kilos menos, rapado al cero, una pinta lamentable y tal. No he sufrido nada. Nos pusimos a llorar los dos, pero es que yo de fondo lo pensaba. Porque yo no había sufrido, yo lo que había hecho es aprender. ¿Realmente creías que no habías sufrido y que todo era un aprendizaje? Sí. E incluso, no sé si eso es por culpa de mi propia, ser filósofo, ser profesor, estar a los 50 años todavía muy interesado en aprender y en estudiar me divierte casi todo. Bueno, entonces para mí todo esto es que me generaba mucha curiosidad. El día en que eso te mete en un tubo, que si hace ruido sale voz, dije, joder, esto es la pera. Vaya investigadores, ¿no? Y así me pasaba con todo. E incluso, en cierto modo, quería ver cómo iba yo recuperando mi cuerpo. Uh-huh. Pero casi por curiosidad intelectual. Y sí. Si me dicen, ¿lo pasaste mal en algún momento? Hombre, supongo que en mis pesadillas lo pasaba mal. Era angustioso. Pero diría, aparte de eso, y de que, hombre, había algún momento un poco aburrido, había momentos muy graciosos. Recuerdo que ya estaba ya despierto y entonces
En mi habitación de la UCI había tele, esto era un lujo. Como había sido el primero, tenía habitación individual. Era una UCI de 7 habitaciones y había 24 enfermos metidos a la vez. Ya en otros cuartos, a veces de 14 personas, pero yo estaba solo, estaba como un rey. Y entonces tenía tele. Entonces me encendía en la tele. Y claro, yo estaba ahí viendo el canal 24 horas, que eran todo noticias sobre el COVID, y hoy ya han muerto 1000 personas, hoy han muerto 700, que aquello era un desastre, ¿no? Porque tú te despertaste y no sabías que existía el COVID. Porque tú te fuiste a dormir antes No, no, yo no sabía ni que... del mundo pandémico. Eso es. Sí, yo no tenía ni idea. O sea, yo hablaba con mis hermanos y me decían, tío, no te quejes que estamos igual. Y yo decía, no sabía a qué se referían. De hecho, mi primera imagen, que esto podía ser, antes de tomar conciencia de mí mismo, esto podía ser como el 2 de abril, por ahí, que ya empezaba yo a retomar conciencia, pero relativa. La primera imagen es Pedro Sánchez dando un discurso en el que creo que es la primera vez que anunció que iba a seguir adelante del confinamiento y tal, y no se quedará nadie atrás. Y yo me acuerdo eso, viendo a Pedro Sánchez y llorando de la emoción. O sea que con Pedro Sánchez ni con ningún político me ha pasado jamás. Pero yo llorando de la emoción de Pedro Sánchez. Luego recuerdo también muy vagamente la retransmisión desde el Vaticano del Viernes Santo, que fue una ceremonia muy espectacular con el Papa solo, ante además una plaza de San Pedro en la que diluviaba. Eso lo recuerdo muy levemente. Y luego recuerdo que ya entraba el sanitario, me veía viendo 24 horas todos muertos de COVID y me decía, Javier, esto es un rollo. Y me cambiaba de canal. Pero me cambiaba, él estaba cerca del televisor, pero el mando a distancia que yo tenía apenas tenía pilas. Entonces desde la cama yo no podía cambiarlo y tampoco podía hablar. Entonces me puso un canal de películas y de pronto era una película que era medio verde. Y yo decía, joder, qué pereza estar aquí medio muerto y ahora viendo aquí una película medio verde y dices, no, no quiero líos. Entonces yo intentaba cambiar de canal y no cambiaba. Era como una especie de lucha contra la tecnología que te entretenía. En un par de momentos también intenté marcharme. Claro, imagínate el nivel de alucinación, ¿no? Intenté marcharme una vez porque escuchaba la voz de mi hermana, que había ido a verme, es mentira, eso era alucinación ya, y estaba con las enfermeras, venga a reírse, y a mí no me hacían ni caso, pero yo me estaba riendo con ellas, y entonces decido levantarme para darles las gracias. Ya, levantarte era imposible, porque no tenía fuerza muscular, también porque tenía puestas las barras laterales de la cama. Y entonces con muchísimo esfuerzo conseguí sacar una pierna por un lado y un brazo por el otro. Y en esta jugada pues me arranqué del brazo una toma arterial que tenía. Las tomas arteriales no es como una vía de vena, sino es una vía muy complicada, que hay que ponerle algo que haga presión, una especie de balón que haga presión, porque la arteria va a mucha presión y se escapa. Y de hecho las tomas arteriales se cosen, ¿no? Bueno, pues ya me la arranqué. Y en ese momento empezaron a sonar todas las alarmas y se me llenó la habitación de gente. Decidieron que yo estaba nervioso, cuando yo lo que quería era irme a reír con ellas. Y entonces me ataron a la cama. Y estuve atado a la cama, a las muñecas, ¿no? Con unos grilletes y tal, atados a los laterales. Y durante las siguientes 2-3 horas estuve con un esfuerzo ímprobo y con una ilusión loca intentando liberarme. Y conseguí liberar la mano de un grillete y luego la otra, y yo recuerdo que estaba como triunfante y feliz de decir, toma ya, ¿no? Os he ganado a todas. Y dices, vale, eso era mi vida. Era una vida muy emocionante. ¿Y qué crees que es lo que ha cambiado a nivel Javier Aranguren, el antes y después del Nadir y de la experiencia en coma? Bueno, eso es curioso, porque ¿qué ha cambiado? Por un lado, hay que recordarlo, porque si no te olvidas. Un consejo de mi oncóloga fue que escribiera durante mi enfermedad,
cosa que en teoría no me debía costar mucho porque a mí me gusta mucho escribir. La verdad es que lo único que escribí fue lo del nadir, porque eso no quería, digamos, deformarlo, ¿no? Descubrí que a las 2 semanas de ser dado de alta y de volver a casa, no, a las 2 semanas, no, a los 4 días, un día me enfadaba porque la cena estaba fría, no la habían calentado bien. Por lo cual dije, ostras, soy exactamente el mismo. Y luego he ido descubriendo también que, bueno, que los enfados, los egoísmos, el cálculo, no sé, el ser posesivo, pues todo eso sigue en marcha. Pero a la vez es verdad que creo que es una experiencia así que me ha dado mucha serenidad, un poquito más de perspectiva en la vida. Me ha dado esa ilusión también, pues eso, de poder compartirlo y poder así también consolar a gente que haya sufrido por la pérdida de alguien. No sé, me noto más sereno. Y luego hay una cosa que noto, que es, a pesar de que eso, luego han venido pues más dificultades, ¿no? Pues noto una cierta facilidad para estar en una constante acción de gracias, en un constante disfrutar, hasta de los atascos. En una visión irónica pues, de las prisas que tenemos, sobre todo en ciudades grandes como Madrid, o en una visión muy irónica respecto a lo que solemos considerar, pues eso, que es una vida de éxitos y de triunfos, y yo miro y digo, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? No sé, esa serenidad en parte la había ganado en Kenia, ¿eh? Porque, claro, yo he visto sufrir tanto a tantos niños que me he dado cuenta de que mis sufrimientos son absolutamente menores y de que, venga, menos pensar en mí mismo y más cuidar de otros, ¿no? Pero quizá en esta experiencia, pues, digamos, ha crecido o ojalá, ¿no? He mejorado. Yo espero que sí, yo espero que me dure. ¿Qué crees que hubiera pasado si hubieras dicho que te querías quedar en el nadir? Pues alguna vez lo he pensado. Alguna vez lo he pensado también porque eso, la vida, luego vuelves a la vida y hombre, la vida vuelve a ser exigente o te plantea unos retos que dices, joder, esto es muy cansino, ¿eh? Pues yo pienso que me hubiera muerto, desde luego, y que estaría estaría ahora mismo como un rey, ¿eh? Estaría como un rey. Pienso también que es magnífico no haberme quedado, porque es una oportunidad de crecimiento bestial, de esa mejora en la capacidad de querer y de cosas que, pues, vamos, que desde el día que salí, pero también soy muy activo, pues he procurado ir haciendo sin parar. Uh-huh. ¿Estás cumpliendo a tu forma de ver las metas que te propusiste en ese momento, por las que te sentías culpable cuando dijiste que no en el nadir? Sí, eso fue relativamente rápido, porque además pensaba en una serie de personas concretas y fue cuestión de llamarlas, en algunos ya cuando estaba en planta en el hospital. Que creo que también alucinaban un poco, pues sabían de mi situación y se habían preocupado por mí y vamos, y a lo mejor tampoco me echaban nada en cara, ¿no? Pero yo lo veía tan claro que decía, no, yo quería hablar contigo y por esto, disculparme y tal, ¿no? Eso sí, además en ese sentido también, muy tranquilo, ¿no? Lo que me estoy esforzando, eso es en intentar cuidar a la gente mejor, ¿eh? En intentar, no sé, que realmente me importen las personas más que lo que, digamos, pueda sacar yo de esas personas o lo que pueda ganar yo por medio de una relación. Contaba hace años un alumno, me decía que le llamaba la atención cómo en esos programas tipo First Dates o estas cosas, ¿no? La gente solo habla de lo que espera encontrar en la pareja que le presenten, ¿no? Y en cambio nunca hablan de lo que esperan darle a esa persona. Quizá ese cambio de perspectiva es importante. Ir por la vida no buscando qué quiero conseguir
sino qué puedo dar, qué puedo entregar, cómo puedo acompañar, cómo puedo ayudar a crecer. Bueno, eso creo que lo tengo más presente. ¿Esto es algo que de cierta forma siempre lo has pensado o se incrementó luego de tu experiencia espiritual, digamos? Se incrementó. Sí que siempre lo he pensado, pero se incrementó y sí, quizá era algo así como, oye Javier, menos teorías, menos buenas intenciones y más obras, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. Entonces, tu experiencia y tu cercanía, digamos, con Dios ha cambiado desde ese entonces. ¿Te sientes de alguna forma más cercano o como que tienes una misión? Bueno, esa experiencia con Dios yo ya la tenía, e insisto, o sea, mi familia es una familia de tradición católica, mis padres eran unos buenos católicos, y yo he procurado toda mi vida también ser un buen católico, que no significa, o sea, no es tanto el cumplo lo que me pide la Iglesia, que sí, pero no es, intento que mi vida sea la vida de un cristiano, de un discípulo de Cristo, y por lo tanto pasar por el mundo haciendo el bien, pasar por el mundo pues atendiendo a los demás y en primer lugar también a Dios. Hacer oración, voy a misa, intento ir todos los días, no sé, intento ser honrado, intento ser simpático, etcétera, etcétera, ¿no? Pero evidentemente, sí, digamos que he ganado mucho en serenidad. A veces cuando uno quiere vivir una vida cristiana de un modo intenso, pues puede ser un poco intenso el mismo, ¿no? Y pensar que esa buena vida cristiana depende de su fuerza de voluntad y de su empeño y tal y cual, ¿no? Y dices, no, 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 esto depende de descubrir el amor de Dios, ¿eh? Y de dejarte llenar por él. Bueno, pues, quizá en ese sentido sí que ha mejorado mi vida cristiana desde entonces, ¿no? Porque es como más pacífica. Es como más pacífica y es como más, de nuevo, ¿no? No sé si decir un punto irónica, ¿no? Irónica no respecto a Dios, sino respecto a mí mismo, ¿no? Diciendo, tío, Javier, eres un inútil, ¿eh? Pero a la vez, qué gozada, que el empeño de mi existencia, pues, tenga presente a los demás, a mis niños de Kenia, a mis amigos de Madrid y, no sé, y una cierta preocupación por las eh, personas que conozco y por las que no conozco también. Pienso que la vida cristiana te lleva a agrandar tu corazón. Y quizá en eso sí que haya ganado, ya me gustaría, ¿no? Agrandar el corazón, que también es salir de uno mismo. Quería preguntarte dos cosas. La primera es, luego de haber vivido todo lo que has vivido, ¿cómo ves desde tu perspectiva la sociedad hoy en día con todo lo que estamos viviendo? Las guerras, las peleas, Uh-huh. las roturas en la familia, la rotura en la sociedad, en la política. ¿Cuál es tu perspectiva, tu cosmovisión actual? Pues es una perspectiva, eh, bueno, por un lado, en cierto modo, desde luego, una cierta tristeza, ¿no? Te produce lo que tú decías ahora, ¿no? Las guerras, las rupturas. A mí me llama mucho la atención la poca confianza que hay hacia los niños y hacia los hijos, la dificultad para comprometerse, el no darse cuenta de que no hay nada mejor que una vida con un compromiso fuerte en el que tu vida se va creando en torno también a la vida de otra persona en un proyecto común, etcétera, etcétera. O sea, me apena un poco, se podría decir a lo mejor la mediocridad ambiental, que es una mediocridad no solo, pues eso, en los políticos, ¿no? Que sería el tópico, que también es real, me parece bastante patético, ¿no? El clima político, la polarización, todas estas cosas me parecen muy, muy penosas. El poco afán por escucharse y lo poco que tienen que decir, eso me parece muy penoso. Pero creo que la mediocridad es más potente, ¿no? Y es una mediocridad casi, casi generalizada
pues, esa opción por una vida muy acomodada, de unas metas más bien pequeñas, de unas metas también bastante previsibles, con muy poco espacio para el riesgo, para el bonito riesgo que da el amor, es decir, el deseo de mejorar las condiciones de vida de los demás, no las de uno propio, sino las de los demás, que luego redundan en uno mismo, ¿vale? Creo que pues eso, hay un gran miedo al futuro, hay un gran miedo a decepcionar o a fracasar. Hay mucha gente pues que se conforma con pues eso, a ver si tengo un buen móvil y una buena paguita, y digo, qué pena. Y hay otros que a lo mejor podrían fomentar una visión más libre o más creativa de la vida, que son más o menos iguales, ¿no? A ver si consigo un puesto de trabajo que me dé un dinero que me permita hacer una serie de planes más o menos preestablecidos, pero dices, pero qué vida más previsible, pero qué vida más gris. Pero, pero ¿cuánto podrías estar haciendo por mejorar tu entorno y no lo estás haciendo? Vale. No sé, eso me llama la atención. Supongo que también es la famosa condición humana, ¿eh? Que solamente de vez en cuando unos pocos se dan cuenta de la genialidad, y que la genialidad debería ser el modo de vida de todos los hombres. Porque todos los seres humanos tenemos algo que nos hace irrepetibles. Todos somos seres personales. De modo que no deberíamos aceptar la rutina como modo de vida, no deberíamos aceptar el que nos lleve la vida de la mano. Tendríamos que llevarla nosotros de la mano a la vida, y en vez de estar de espectadores, estar de protagonistas. Javier, ha sido una conversación maravillosa y sin duda he hecho aquí un montón de apuntes porque luego voy a reflexionar sobre todo lo que he apuntado y sin duda te haré luego alguna pregunta al privado. Me gustaría saber un par de cosas más de forma privada. Pero antes de terminar, Javier, me gustaría que le des un mensaje en general a la sociedad que te está escuchando, y la mayoría de gente que escucha este podcast es gente interesada en, como se dice de cierta forma, bajar el velo, en de ver más allá, buscar siempre acercarse a la verdad. ¿Qué le podrías decir a estas personas que te están escuchando? Pues les podría decir que es muy, muy importante estar realmente lleno de esperanza. Pero a lo mejor lo puedo decir con un texto que volví a descubrir el otro día, y que me parece un texto maravilloso del cardenal Newman. Es un texto que voy a sacar, en breve voy a publicar un libro más. A mí ya digo que lo que me va es publicar libros. Entonces voy a publicar un libro con el que gané un pequeño concurso de ensayo, y este texto aparece allí. Vale, dice así, me está enrollando para encontrarlo, ¿no? Dice así: me consuelo con esta reflexión frente a los que critican mi poquedad. ¿Vale? Mi poquedad. Cualquiera de nosotros es poca cosa. Y muchos nos lo dicen, o a veces por un desprecio en el trabajo, por un desprecio en la familia, por nuestra propia limitación de vida, ¿no? Y dice, me consuelo en esta reflexión, que la vida no es suficientemente larga sino para hacer lo mejor que podamos hacer, sea lo que sea. Esta vida es tan breve que tenemos que apuntar siempre a lo mejor o a la excelencia. Dice que aquellos que están siempre cogiendo ánimo no dejan huella. Es decir, que hay que lanzarse a actuar. Que hay que, en vez de esperar a la ocasión propicia, podemos nosotros dar lugar a la ocasión propicia. Sigue diciendo que los que nunca se aventuran, nunca ganan. Hay gente que tiene miedo al compromiso. ¿Por qué? Pues porque es que a lo mejor me lleva a una decepción. Y dices, pero
A la vez es el compromiso lo único que te puede llevar a una vida realmente significativa, realmente intensa. Arriésgate, aventúrate. Y lo último del texto dice que estar siempre seguro es ser siempre débil. Por la seguridad, el bloqueo. Y que hacer algo de bien es la compensación de tanta imperfección accidental. Dicho de otra manera, la máxima moral, algunos dicen que consiste, que se expresa así, ¿no? Haz el bien y evita el mal. Un profesor mío, al que admiro mucho, me descubrió que no, que la máxima moral debería ser haz el bien, actúa. Haz el bien, no te detengas. Haz el bien, no te conformes. Pues a cualquier persona le diría eso. Pasa la vida haciendo el bien y tu vida será fantástica.